Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Estamos en plena temporada de fin de año, lo que se conoce como rally de Navidad. En esta época tenemos las ventas de Black Friday, luego tenemos las ventas de Christmas, luego tenemos las ventas de fin de año, así que es una temporada de mucho gasto del consumidor. Hay un sector específico que es el de consumo cíclico que se ve muy beneficiado en este último trimestre. Yo le traigo 6 compañías de este sector que por lo general este último trimestre es por mucha diferencia el mejor del año. Hay algunas de estas compañías que están bastante golpeadas, otras que están cerca de máximos históricos. Vamos a ver también de qué forma puede impactar este último trimestre en los números de la compañía, ya sea para positivo o negativo. Por supuesto, como siempre hacemos aquí en el canal, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental de todas estas compañías, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Arrancamos directamente con las acciones de Amazon, una de las compañías más grandes del mundo y que tiende a tener un último trimestre extremadamente sólido. Podemos ver que Amazon entra a esta última temporada del año con valuaciones un poquito caras en cuanto a flujo de caja, pero por ganancia por acción se ve relativamente interesante. Los múltiplos son un poco caros, pero no tan caros como otras compañías del sector. Por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja está en 18, locales por debajo de sus promedios históricos y por debajo del sector, aunque el ratio precio-ganancia en 32 está un poquito por encima del sector. Si nos vamos por acá a cómo se comporta la compañía en el último trimestre del año, si nos vamos a años anteriores, fíjense que en 2024 el último trimestre fiscal de la compañía representó un crecimiento del 18% con respecto al trimestre anterior, y si nos vamos a 2023 nuevamente creció un 18% con respecto al trimestre anterior. Así que yo diría que perfectamente podemos esperar de nuevo un crecimiento en torno a un 10, 15, incluso un 18% para este último trimestre del año, aunque bueno, según las expectativas de la compañía tampoco se espera ese incremento tan brutal de 18%, que bueno, imagínense que un crecimiento del 18% significaría que la compañía iba a ser un trimestre de más de 200 billones de ingresos, lo cual es una verdadera locura. También si nos vamos a la cantidad de ganancias por acción que generó durante esos trimestres, fíjense que durante el 2024 generó un 30% de crecimiento y durante el 2023 un 7% de crecimiento. Así que el último cuarto trimestre del 2024 fue muy bueno. Esperemos que al menos lo mantenga con ese crecimiento por encima del 10% en ingresos y ganancias por acción. Si es así, esta evaluación que ahora mismo estamos pagando un PER por encima de 32, perfectamente podría caer por debajo de 30 y eso haría que Amazon se pusiera muy interesante. También quiero comentarle que a pesar de que estamos muy cerca de máximos históricos en la bolsa, Amazon todavía está un 11% por debajo de máximos históricos. Recientemente ha caído muchas veces a la media móvil de 200 periodos y son zonas que principalmente en el portafolio de largo plazo a mí me gustan bastante. Así que si tuviéramos una combinación de un trimestre muy bueno y una caída de la acción a la media móvil de 200 periodos, según mi opinión sería una compra bastante clara. Incluso si se mantiene a los precios actuales, $230, vemos que el PER cae por debajo de 30 porque el trimestre fue muy sólido. Creo que ahí podremos tener también una oportunidad de compra. Continuamos con otra compañía que está rozando el trillón de capitalización de mercado, la cual es Walmart, 917 billones de capitalización de mercado. La compañía recientemente ha estado haciendo máximos históricos durante la última semana y vemos que entra este último trimestre del año un 30% por encima del fair value. Así que está un poco cara Walmart a las valuaciones actuales. Vean que el último trimestre del año es muy bueno para la compañía. Si nos vamos al último trimestre del año anterior, las ventas crecieron un 6% trimestre tras trimestre. Y si nos vamos al 2024, crecieron un 7%. Tengan en cuenta que la compañía ya está en el año fiscal 2026. Vemos acá que ya está también en torno a casi 200 billones de ingresos por trimestre, así que seguramente dentro de poco vamos a tener un trimestre con más de 200 billones de ingresos, una verdadera locura. Y vean que también tiende a ser un trimestre donde las ganancias por acción se comportan muy bien. Si nos vamos al año fiscal 2025, las ganancias por acción crecieron un 14%, trimestre tras trimestre, y en el 2024 más de un 1000% también. Así que como pueden ver es un trimestre muy sólido. ¿Qué problema tenemos también con Walmart? Los múltiplos son bastante caros, cotiza a un PER 40, cuando históricamente cotiza en torno a un PER 32, y el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio, ventas y precio, flujo de caja, también están en torno a un 50-60% por encima de sus promedios históricos.
Vemos que es una compañía que se espera un crecimiento sólido en los próximos años, pero bueno, es un crecimiento en torno al 4 o 5% en ventas, en torno al 10% de las ganancias por acción. No está mal para ser una compañía de consumo defensivo, pero no justifica las valuaciones actuales. Así que seguramente en Walmart, además de ese trimestre muy sólido que necesitamos en la compañía, también vamos a necesitar que las acciones corrijan un poco. Estamos ahora mismo en máximos históricos, despegados de la media móvil de 200 periodos, los niveles de sobrecompra son significativos, por eso bueno, seguramente un trimestre muy sólido no va a ser suficiente para que entre en zona de compra, sino que va a tener que venir acompañado con una caída de las acciones, yo diría mínimo a la zona de la media móvil de 200 periodos. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Target. Esta es una clásica de la temporada navideña. Realmente ellos venden muchos productos interesantes. Por ejemplo, venden mucha ropa específica para esta fecha, adornos que a las personas les gustan mucho. Fíjense que a diferencia de Walmart, Target sí llega a este último trimestre del año a unas valuaciones muy atractivas. 23% por debajo del fair value valor intrínseco, más de 40 billones de capitalización de mercado. Podemos ver que llega también a unas valuaciones muy atractivas. El ratio precio-ganancias en 11 y el ratio precio-flujo de caja en 6. Muy barata, además del ratio precio-ventas en 0.40. Todos estos múltiplos muy por debajo del sector y muy por debajo de sus valuaciones históricas. También es una compañía que la tenemos en el portafolio de dividendos porque está dando un dividendo de casi el 5%, muy bueno. Vean también el último trimestre del año de la compañía. Si nos vamos al año anterior, 2024, las ventas crecieron un 20% trimestre tras trimestre y en el 2023 crecieron un 25% trimestre tras trimestre. Creo que si tenemos un reporte de ganancias sólido con las valuaciones tan baratas que tenemos en Target, puede ser lo que nos dé ese cambio de tendencia que estamos esperando en la compañía. Si nos sale un mal reporte de ganancias sabiendo que esta es la mejor temporada por mucha diferencia de la compañía, podemos entrar, yo diría, en una tendencia incluso más bajista. Vean por acá lo que le comento de la tendencia. Estamos por debajo de las mallas móviles importantes, la malla móvil de 200 periodos apuntando hacia abajo. Recientemente tocamos mínimos que no veíamos desde el 2019 e incluso después de una pequeña recuperación los precios actuales son similares al 2020. Podemos ver que bueno, necesitamos superar en el corto plazo la media móvil de 200 periodos. Creo que eso va a ser una señal positiva para los mercados. Si eso viene acompañado con un reporte de ganancias sólido, es lo que le digo, puede ser lo que marque el cambio de tendencia, porque realmente los múltiplos están bastante baratos. Continuamos con las acciones de Best Buy. Esta es otra compañía de consumo cíclico, tiende a tener un último trimestre del año muy sólido y además entra a esta temporada de fin de año un 60% por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver que hay muchas valuaciones interesantes, el ratio precio-flujo de caja en 7, lo cual es por debajo del sector de sus promedios históricos, ratio precio-ventas en 0.37, nuevamente por debajo del sector y de sus múltiplos históricos, dando un dividendo de más del 5%, la tenemos en el portafolio de dividendos. Y si nos vamos por acá al último trimestre del año, si nos vamos al 2025, ya la compañía está en el año fiscal 2026, las ventas crecieron un 47% trimestre tras trimestre y si nos vamos a 2024 un 50% trimestre tras trimestre. Cosas negativas, si comparamos las ventas del 2024 del último trimestre con el 2025, fíjense que las ventas cayeron, así que hay que estar muy atentos cómo se comportan las ventas en este último trimestre. Creo que si suben con respecto al 2025 sería una buena señal, si continúan cayendo sin duda sería una señal de debilidad en la acción. Podemos ver también que la compañía se espera un crecimiento sólido para los próximos años. Por eso a mí personalmente me gusta bastante el negocio, porque es una compañía que creo que ofrece precios muy competitivos y realmente las valuaciones están muy atractivas. Si a eso le sumamos que está bastante sobrevendida todavía desde el punto de vista técnico, estamos bastante lejos de máximos históricos. Es verdad que en el corto plazo hemos visto mejores precios. Fíjese esta zona en torno a los $63, que ha sido la zona de compra principal para nosotros. Pero bueno, también hemos aprovechado caídas, por ejemplo, a la zona de los $65 para hacer compras. No me disgustan los precios actuales si estamos invirtiendo a largo plazo. También hay que decir que en el muy corto plazo al menos ha logrado superar la media móvil de 200 periodos. No ha roto los mínimos anteriores, ha hecho formación de altos cada vez más alto. Es decir, hemos visto señal de recuperación. Creo que un sólido reporte para fin de año podría consolidar este movimiento técnico alcista de corto plazo.
Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de TJX. Este es un negocio gigantesco, 170 billones de capitalización de mercado. Ellos tienen algunas de las redes de tiendas de descuento más populares, como por ejemplo son las mismas TJX, Marshall, etcétera, etcétera. Y bueno, operan en todo Norteamérica. Fíjense que ahora mismo está un poco cara, 24% por encima del fair value o valor intrínseco, pero hace apenas un par de meses estaba mucho más atractiva. Podemos ver aquí si nos vamos al último trimestre del año, es un trimestre muy sólido. El año pasado las ventas crecieron un 16% trimestre tras trimestre. En 2024 crecieron un 23%. Y vean que las ventas año sobre año también aumentaron o se mantuvieron bastante iguales. ¿Ok? Que habíamos visto que otras compañías del sector, luego de un 2023-2024 muy fuerte, todas las personas salieron luego del COVID a comprar. Y bueno, ya el 2025 no fue tan bueno. 2024-2025. Así que este próximo último trimestre del año va a ser muy importante, ¿ok? La compañía se ha comportado bastante bien, hay que decir, las ventas han estado bastante sólidas. Si tal vez no le gusta mucho TJX porque piensa que está muy cara, podría compararla con otras compañías del sector, por ejemplo Ross Store, que nosotros le hemos tradeado muchas veces. También puede compararla con Burlington, pero bueno, entre estas tres yo creo que podemos tener alguna opción de compra si vemos un poquito de caída, ¿ok? Vean también que en el caso de TJX, los múltiplos son un poco caros, tanto el ratio precio-valor en libro, precio-venta como precio-flujo de caja están caros comparado con sus promedios históricos y también el ratio precio-ganancia está un 15% por encima del sector. Es una compañía que crece muy bien, los últimos años han sido muy sólidos, se espera que siga el crecimiento, es decir, es un buen negocio, pero ahora está un poquito caro, ¿ok? Podemos ver que las últimas veces que hemos tenido zonas de compra han sido en la media móvil de 200 periodos o por debajo, abril, más o menos en julio, principio de agosto tuvimos compra de nuevo. Yo diría que un buen reporte de ganancia y una caída a la media móvil de 200 periodos la pondría nuevamente en zona de compra. Continuamos con las acciones de Disney. Disney tiende a tener un último trimestre del año muy sólido y además una compañía que no está demasiado cara como vamos a ver en un momento. Está rozando los 200 billones de capitalización de mercado, está apenas un 6% el fair value por flujo de caja por debajo del precio de la acción, es decir, que está en una zona razonable. Fíjense que los múltiplos también son relativamente baratos, PER 15, muy por debajo del sector y sus promedios históricos, y el ratio precio-flujo de caja en 10, muy por debajo del sector y sus promedios históricos. Es decir, que las valuaciones están atractivas. Poca deuda, buen crecimiento. Vamos a ver el último trimestre del año. Si nos vamos a el último trimestre del año anterior, vean que los ingresos crecieron casi un 10% año sobre año y en el 2024 más de un 10%. Además, las ganancias por acción también crecieron a un ritmo muy sólido. El año pasado crecieron más de un 400% con respecto al trimestre anterior y en el 2024 más de un 600%. Es decir, que el último trimestre del año de Disney es muy bueno. La compañía, como vemos acá, se ha recuperado. Si nos vamos a ver las ventas anuales, fíjense cómo cayó mucho luego de la pandemia, pero ya hemos alcanzado niveles de ingresos récord y también la compañía está generando ganancias a niveles similares que antes de la pandemia. Ya hemos visto una recuperación total. Así que creo que es una compañía con mucho potencial. Si a eso le sumamos el crecimiento que se espera en los próximos años y además que las valuaciones actuales no son tan caras, yo diría que estamos en una zona razonable. Lo ideal sería comprarla en la parte baja de esta tendencia de corto plazo, está en una zona de consolidación. Vea que dentro de esta zona de consolidación, un rango, estamos en la zona de los $85, la mejor zona de compra, y las zonas de venta en torno a los $120. Ahora estamos a mitad de camino más o menos, por eso le digo, no me disgusta la zona donde estamos para hacer compras, pero por supuesto lo ideal sería mirar con rayos X la zona baja de la tendencia, ahí estaría nuestra zona de compra principal. Como vimos en el video hoy, amigos, las compañías de consumo cíclico tienden a tener último trimestre del año muy sólido, como es el caso de estas 6 compañías que analizamos en el video de hoy. Empezamos hablando de Amazon, la más grande del sector. Realmente es una compañía que seguramente va a tener un último trimestre del año muy sólido y recuerden que está todavía un 11% por debajo de máximos históricos,
Cualquier caída a la media móvil de 200 periodos sería compra. Walmart, si llega mucho más cara al último trimestre del año, pienso que deberíamos ver una caída significativa en la acción para entrar en zona de compra. Target está a evaluaciones mucho más atractivas que Walmart. Es verdad que también ha tenido un desempeño inferior en bolsa durante los últimos trimestres, pero es una compañía que tiende a comportarse bien en esta época del año, al igual que Best Buy, que realmente las evaluaciones también se ven atractivas. TJX sí esperaría un poquito de caída, se ve un poco cara, y Disney es otra que me parece que las evaluaciones actuales no son tan caras. Por supuesto, lo ideal sería comprarla cerca de los $85. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo el primer enlace, nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, 20% de descuento con el código Cyber Monday 2025. Y también en el segundo enlace nuestra plataforma para inversores, Academia de Inversores, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, tenemos los cursos, indicadores técnicos de TradingView, directos exclusivos para miembros y mucho más. También tenemos 20% de descuento de por vida con el código Black Friday Forever. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.